Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Coordinadora Republicana. Mi nombre es José Mario Azalde. Muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la presencia de un gran amigo, chileno él, analista político, especialista en marketing político. Estoy con Andrés Palacios. Mi querido Andrés, espero que te encuentres bien. Muchas gracias, José Mario, por tu invitación. Estamos bien acá, con un poco de calor, pero entrando recién al verano, así que bastante bien, sí. Eh, el motivo de la invitación que le he cursado y que ha tenido a bien aceptar estos minutos, Andrés Palacios, es consultarle cómo ve. ¿Cómo ven los chilenos? ¿Cómo ven la situación que estamos viviendo en el Perú con respecto a estos conflictos? A este momento, digamos, a esta hora, digamos, en la que estamos conversando en este programa, no hay certeza con respecto a lo que va a suceder. Me parece que se ha llegado a un punto álgido de encrespación política entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo en Perú. Y yo quería preguntarle a Andrés, ¿cómo ven en Chile y cómo ve él esta situación? Y también preguntarle un poco haciendo un análisis, digamos, de política comparada, ¿no? ¿Cómo es que en Chile han logrado, fuera de esta interrupción del sistema democrático durante el gobierno autoritario, la dictadura, digamos, de Augusto Pinochet, cómo en Chile que ha logrado cultivar, digamos, un sistema de partidos, ¿no? Hay un dato interesante en Chile. En Chile se experimentó el primer caso de frente popular, ¿no? En la historia política del mundo. Chile, España y Francia, si no me equivoco, con León, iba a decir León Bloy, pero es León Blum. Entonces, digamos, eso quiere decir que la clase política chilena tiene una madurez que posiblemente los peruanos debemos envidiar, como debemos envidiar tantas cosas buenas que tiene Chile. Sí. Mi querido Andrés, perdón por la larga introducción, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Sí, así como nosotros envidiamos una serie de situaciones que ocurren en el Perú. Así que La comida, mi estimado la Andrés. comida, pero también algunas situaciones del espacio cultural y político también. Pero mira, yo te diría lo siguiente, que para nosotros, desde el punto de vista de la perspectiva chilena, lo que parece bien novedoso es la situación de complicaciones institucionales que tiene el Perú. En ocasiones lo que vemos es que las personas, la agenda personal es tan fuerte que logra superar las condiciones que pueden establecerse institucionalmente. Y eso para nosotros es muy poco frecuente, porque las instituciones acá tienen un peso que determina el espacio en el cual las personas pueden moverse, los políticos, los empresarios, el mundo de la cultura. Y muchas veces nos parece que en el Perú ocurre un poco al revés, ¿no? Las personas son las que definen el carácter en el que las instituciones van a actuar. Entonces, el fiscal nacional o la fiscal nacional de ahora, dependiendo de cuál sea su forma de ver el rol que le corresponde, tiene posibilidades o no de contrastar el poder del Ejecutivo, los nuevos nombramientos del Tribunal Constitucional, que podrían estar supeditados a ciertos intereses de los congresistas que los nombraron. Entonces, esas situaciones son bien diferentes. A nosotros nos pasa que la institucionalidad está tradicionalmente con algunas herramientas que permiten que las personas tengan que alinearse. Entonces, el estilo, si bien es cierto, es propio, lo que más influye es la institucionalidad. Y ahí yo veo una diferencia bien sustancial. Algunos creen que eso es un gran beneficio para Chile. Yo creo que tiene aspectos beneficiosos, pero también genera ciertas rigideces, ¿no? Entonces, que a nosotros nos cuesta ver muchas veces. Pero, y lo que sí tiene como valor en eso el Perú es que tiene una gran capacidad para flexibilizar situaciones. Y por tanto han mantenido soluciones que probablemente aquí no serían muy sostenibles, las han mantenido como parte del proceso democrático. Ya es un espacio común el señalar que Perú, si los presidentes en el Perú son corruptos, van a dar a la cárcel. Eso que parece una cosa muy inusual,
muestra una forma de enfrentar estas situaciones. Entonces, lo que yo te diría en principio es que ahí hay una diferencia bien sustancial, que, que tiende a verse como una ventaja, que yo creo que es cierto, pero que también, pero que oculta algunas situaciones que yo creo que para nosotros son de alta rigidez. ¿Ah? Y por tanto, el estallido social en Chile, por ejemplo, fue muchísimo más explosivo que lo que ocurrió en otros países. Y tiene que ver, yo creo, en parte con esta rigidez institucional, ¿ah? En el que los espacios para acomodar las cosas de la sociedad son mucho más pequeños y por tanto se sintió con mucha más fuerza el abuso que generaban las instituciones sobre las personas. Yo diría que ahí hay un elemento bien sustancial. Este respeto o esta adhesión de los chilenos hacia el marco institucional puede tener como origen, y lanzo esto como una pregunta, digamos, dentro de también mi ignorancia, porque evidentemente no soy chileno y no conozco al detalle la historia política del país, más allá de las cosas que he podido leer, no tendría como origen, digamos, esta visión que muchos califican como portaliana, ¿no? Una suerte de destino manifiesto chileno, ¿no? Sí. Que hace que las élites, digamos, más allá del color de la tienda, busquen un proyecto, digamos, cohesionado con respecto a la visión de país que se quiere. Mira, hay una línea bien sustancial, diría yo, de bastante profundidad respecto del rol de Portales en nuestra historia y en nuestro carácter nacional y en nuestra capacidad de desarrollar instituciones. Yo tengo ciertas dudas. Portales era más bien un empresario que usaba los espacios de la democracia y de la política para favorecer sus negocios. Hay bastante literatura respecto de eso, sus cartas y varios de sus escritos, y sus biógrafos lo señalan así, y por tanto a mí me parece que está un poco sobrevalorado, sobre todo porque en dictadura Pinochet lo trató como parte fundamental de las bases que sustentaban nuestra república. Ahora, yo creo que no deja de ser relevante, pero me parece que está un poco sobrevalorado, por lo que te señalo. ¿Ah? Él si bien fue ministro, nunca fue un actor político en la presidencia. Entonces, lo que quiero señalar es que su doble rol era más relevante que su opción por la institucionalidad. Su opción por la institucionalidad tenía que ver para que funcionaran sus negocios, ¿ah? En el fondo. ¿Ah? Entonces yo creo que si nos apoyamos en eso, probablemente el apoyo es débil. Yo creo que hay otra variable que tiene que ver con que Chile, te va a parecer un poco extrema, pero Chile queda muy lejos. Literalmente lejos, ¿ah? Estamos lejos de todo. ¿Ah? Sí, sí, Y sí, por tanto nuestra es correcto. capacidad histórica de poder interactuar con otros ha sido bien limitada. Es algo que pasa también en Argentina, ¿no? Tienen una Ajá, condición, digamos, casi insular, ¿no? ajá. Claro, y multiplícala por dos en Chile porque por lo menos Argentina mira hacia el Atlántico, digamos. Nosotros miramos hacia el Pacífico y tenemos una cordillera gigantesca, un desierto enorme y miles de kilómetros de mar, digamos. Entonces, lo que yo creo que ocurre ahí es que la poca influencia de factores externos a la cultura nacional hace que sea más bien estable. ¿Ah? Estamos poco expuestos a la diversidad, poco expuestos a los cambios durante muchos años. ¿Ah? Piensa que además Chile era una capitanía general más bien pequeña, entonces con una inmigración modesta, tuvimos que estimular mucho a los migrantes para que llegaran acá. ¿Ah? Y eso ocurrió en torno al 1900, digamos, entonces, y posterior. Entonces, lo que yo te diría es que también hay un elemento de estabilidad cultural propia de que teníamos poca influencia externa. Entonces, las cosas funcionan con muy pocos cambios. Y eso hace que tu institucionalidad se mantenga. ¿Ah? Y la gente va valorando esa institucionalidad, va valorando el que las cosas sean como las conocemos y que por tanto los cambios nos parezcan un poco lejanos. Y eso yo creo que decantó en que elementos como los de Portales fijaran instituciones que perduraron en el tiempo. Lo diría de otra manera, había poco cuestionamiento a lo que fuimos capaces de hacer.
Esa es un poco la lógica de esta situación media insular. Entonces yo lo pondría como un elemento complementario al impulso institucional de Portales, que en el fondo lo que planteaba era ordenar las cosas para que las empresas funcionaran. Ese era su principal objetivo, digamos. Entonces, no obstante, digamos que en la visión geopolítica chilena, el factor económico siempre ha sido, digamos, no sé si preponderante, pero muy importante, digamos, ¿no? Y en ese sentido, de repente, Portales no se equivocaba. Es decir, más allá del beneficio personal, digamos, el considerar, digamos, que Chile requiere tener un desarrollo económico y para ello había que crear, digamos, condiciones, ¿no? No profundizo más porque, como mencionaba, no soy especialista en el pensamiento de Diego Portales, pero siempre se lo menciona permanentemente, al menos en el Perú, ¿no? Sí. Y a veces para, no necesariamente, digamos, como algo positivo, sino para denostar esa visión que tenemos en Perú, tal vez, ¿no? De que el chileno es ambicioso y tiene una visión, digamos, de expansión territorial, un hambre de expansión territorial muy grande, que yo creo no es cierta. O sea, yo creo que la historia ya nos ha mostrado que tenemos una vocación para la integración, más que para, digamos, la competencia. Además que la concurrencia económica ya no tiene fronteras, si queremos ir por ahí, ¿no? Es decir, Chile ya tiene una presencia importante en Perú sin mover, digamos, tanques. O sea, Chile ya tiene una presencia en la economía peruana muy importante, es un socio importante de la economía peruana. Y esto se ha logrado sin guerras, sin mover tropas, y que incluso, creo yo, ha traído beneficios importantes para el país. Muchos podrían decir, no, que se han apoderado de empresas importantes como WON. Hay un nacionalismo, me parece, todavía primitivo, ¿no? Que no entiende que, digamos, tenemos que integrarnos, y esa es una de las formas, ¿no? La integración económica. Yo te diría que esta lógica desde el Perú, que nosotros tenemos una visión más bien expansionista, tiene poco arraigo en la cultura chilena. O sea, aquí la discusión territorial es una discusión secundaria. Nosotros tenemos problemas con los argentinos, porque los argentinos tienden a dibujar los mapas con su interpretación, y cada cierto tiempo tenemos que estar haciendo algunas notas diplomáticas al respecto, digamos, sobre la Antártica, sobre Campo Hielo Sur, etcétera, etcétera. Pero la verdad es que iniciativa expansionista desde Chile es bien precaria. Más bien respondemos. Esa es mi perspectiva al respecto. Y yo creo que hemos sido un actor de integración débil, porque la verdad es que nuestro rol ha sido más relevante en los últimos 40 años, pero antes de eso Chile era una economía más bien pequeña, con un nivel de educación mediano para abajo, con muy poca población. Entonces nuestro rol en Latinoamérica en la primera mitad del siglo pasado era bien marginal, ¿no? Claro, había situaciones como en la primera parte del siglo la condición del salitre, pero yo te diría que no es uno de los actores no es el actor que hoy día Chile es, que sí actúa, y eso yo lo comparto, actúa como referente. Hoy día para algunos espacios y para algunas culturas de distintos países o subculturas de distintos países, mundos empresariales, mundos del emprendimiento, Chile puede ser un referente. Yo creo que en eso sí ha tenido una cierta capacidad de reinvención. Chile ha tenido esa capacidad de reinventarse y de transformarse en un referente en esa línea, siendo que venimos de una situación aislada y con poca población y capacidad económica. Esa insularidad creo que los obliga a ustedes a tener que planificar con detenimiento el futuro. Por ejemplo, a mí me parece importante voy a hacer un paréntesis porque estamos hablando del tema del control político, para no irnos por las ramas. Me parece interesante lo que están haciendo, por ejemplo, a nivel de la diversificación de la matriz energética, que es algo que en Perú no se habla, ¿no? Pero en Chile, digamos, hay una apuesta muy interesante por no depender de la energía, digamos, hidráulica, no y explorar otras alternativas, ¿no? Me parece interesante que, digamos, se estén adelantando a lo que va a ser seguramente una tendencia mundial, internacional, de acá a 20 años.
De eso me imagino, Andrés, tendremos oportunidad de conversar en otro momento. Quiero retornar al tema de los controles políticos. Entonces, descartando esta, digamos, visión portaliana de la unidad, de las clases políticas, podríamos decir que sí existe cierta madurez política, pero tú también señalabas que, digamos, hay una rigidez dentro de esta digamos, visión de la clase política chilena, que a veces dificulta un margen, digamos, de maniobra para los actores políticos. Yo quisiera, y si no es mucha molestia pedirte, de repente un ejemplo de esto, ¿no? De cómo, digamos, a contrario de lo que parece que ocurre en Perú, ¿no? Donde en Chile hay una clase política cultivada, donde existe, digamos, ciertos consensos, también la institucionalidad a veces tiene sus rigideces que dificultan la acción política. Claro, mira, hay varios ejemplos que se me vienen a la mente. Yo te diría que el principal es o uno de los elementos que probablemente más influyeron desde la vuelta de la democracia fue el sistema de la binominal, el sistema electoral binominal. El sistema electoral binominal era propio de la institucionalidad del sistema político chileno, de una herencia de la dictadura para generar que el 33% fuera a pesar a lo mismo que el 66%, y por tanto que en el caso de ¿Podrías que ellos explicarnos brevemente qué consiste para las personas que nos están oyendo? El sistema binominal es un sistema proporcional bien especial, en el cual solo hay dos candidatos con posibilidad de presentarse en las listas, y llenan solo dos cargos. Entonces los distritos electorales para diputados llenan dos cargos con listas que tienen dos candidatos. Ese es el formato. Entonces, esa fórmula de solo dos parlamentarios por distrito, que se llenan con listas que tienen dos candidatos, genera una polarización en el que los grandes grupos tienen que concentrarse para lograr que superen el 33 o 35% para poder escoger uno. No se escogían parlamentarios con el 5%, con el 6%, ni con el 8%. Bajo el 33 no escogías a nadie. Entonces, se orientaba, digamos, a la composición de lograr mayorías, ¿no? De que se generaran dos grandes bloques, ¿no? Y que los extremos tuvieran que adosarse a los bloques del centro para lograr tener alguna representación electoral relevante en el Congreso. Durante los primeros 3 o 4 elecciones en el Parlamento, solo había dos grandes coaliciones, digamos. La Concertación de Partidos por la Democracia, que fue la que le ganó el plebiscito a Pinochet, y una alianza de derecha, de centro-derecha, que cambiaba de nombre, digamos, pero que reflejaba los partidos de la centro-derecha. Entonces, esa institucionalidad con la que los chilenos convivimos durante 80, 90, 2000, casi 20 años de democracia, que tenía alta rigidez, porque al final los parlamentarios eran siempre los mismos, los actores políticos eran siempre los mismos, los partidos representados eran los mismos. Había una suerte de aristocracia política, digamos. Y lo que se llamó una connivencia entre dos grandes grupos que se ponían de acuerdo y lograban que los resultados fueran los que podían beneficiar equitativamente a ambas coaliciones, digamos. Estamos hablando de qué años, Andrés. De la vuelta a la democracia del año 89 hasta el hasta el segundo gobierno de Bachelet. Bien. O sea, ya en el segundo gobierno de Bachelet se modificó esto. Entonces, el proceso es un proceso largo en el que existían estas dos grandes coaliciones, y las coaliciones que estaban en el margen, o sea, en torno a la izquierda, en torno a la derecha, incluso en el centro, o se agrupaban o quedaban fuera. O sea, parlamentarios comunistas aquí no había, se llamaba la izquierda extraparlamentaria, pero era un partido institucional, inscrito, con 50.000 militantes o 100.000 militantes, digamos, y que no era capaz como su representación no alcanzaba más del 5 o 6%, nunca llegaba con un parlamentario. Tuvo que llegar entrando en la lista de la Concertación. Así fue el primer. Entonces, esa lógica muestra que nosotros tenemos esa tendencia a mantener este sistema de alta rigidez. Perdón, me atrevería a decir que ese sistema y esta lógica fue la que logró que Boric sea presidente ahora, ¿no?
Lo que pasa es que cuando ya Boric entró ya con el sistema modificado. Pero digamos, pero digamos, o sea, me refiero a que ese sistema tiende a crear, digamos, dos grandes grupos, ¿no? Que buscan las mayorías, y en los grupos, digamos, en el caso de Boric, él se somete a una interna, ¿no? Y la gana. Por ese lado yo me refería. Es decir, sí, claro, sí. Existe la cultura de que los candidatos representen a alianzas o conglomerados de partidos. Sí, existe esa cultura. Entonces, la cultura de las primarias... Y por ejes, digamos, que podríamos llamar ideológicos, ¿sí? Todavía. Así es, sí, así es, y por ejes ideológicos. Sí tiene la diferencia de que él pertenecía y ganó en una elección en la que participaron los partidos más bien de izquierda, ¿ya? El Frente Amplio y el Partido Comunista. ¿Ya? Y hubo otra interna en la que participaron los partidos de centro izquierda, la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, el PPD, los radicales, ¿ya? Que fue otra interna. Hubo ahí dos internas. Entonces, lo que sí es que, claro, uno podría decir Boric podría haber sido candidato solo de su partido, Convergencia Social, que es un partido en ese tiempo era un partido bien pequeñito, idea más grande porque el partido del presidente, pero en ese tiempo era un partido bien pequeñito, con un parlamentario, que era él. Entonces, no tenía mucho alcance. Entonces, lo que yo te diría es que ese es un buen ejemplo de cómo la institucionalidad protegió en Chile algunos elementos relevantes para el desarrollo, pero también rigidizó el espacio de representación de las personas. Y eso, en gran medida, nuestra incapacidad de modificar eso a tiempo fue generando que los actores sociales del margen, de fuera de la representación parlamentaria, empezaran a acumular mucha energía y mucha rabia, ¿no? Entonces, una desafección, digamos, a las bases, a los pilares del sistema político, básicamente. Así es. Claro, terminaron votando en algunas elecciones de parlamentarios, o sea, de municipales, el 42, 43% de la gente, digamos. Entonces, era, además, claro, no voy a enredar con el sistema de inscripción que teníamos nosotros, que era un sistema que era único en el mundo, que era que era voto obligatorio para los inscritos. Tú podías no inscribirte nunca en el padrón electoral y por tanto no era obligatorio votar para ti. Entonces, era un espacio de participación con muchas restricciones. ¿Ya? Y en ese sentido, Chile uno lo miraba y decía, Chile está ordenado. Dos grandes coaliciones, el Congreso está relativamente manejado, no hay grandes crisis, los presidentes empiezan y terminan su periodo con pocas problemas, hay gran control de contrapesos, y por tanto una democracia que funciona. Pero por debajo de eso había una serie de conflictos que no eran posibles de resolver en la relación de estas dos grandes coaliciones, pensiones, salud, educación, o que se resolvían de forma insuficiente y que quedaban la incomodidad de las personas. Entonces, muchas veces los intereses de la coalición minoritaria, grande pero minoritaria de centro-derecha, le imponía condiciones a la coalición más grande y la gente quedaba incómoda. Entonces, esa incomodidad tenía poco espacio para fluir. No había válvulas, había pocas válvulas. Entonces, al final... Que es algo fundamental, digamos, en lo que viene a ser la política de pesos y contrapesos y de control político. Tienen que haber válvulas, si no vienen justamente los entrampamientos y las crisis. Así es. Que es, creo, lo que está pasando ahora en Perú. Claro. No sé cómo tú lo ves. Mira, ¿no? lo que yo te diría es que, yo te diría que en el Perú ocurre, desde mi punto de vista, una situación que está en el otro extremo. En el Perú, un presidente del Perú puede perfectamente estar preso y pueden estar presos los últimos 4 presidentes o procesados, y yo no lo digo como un desmérito, sino que como un mérito. Mérito en el sentido de que con la institucionalidad mucho más flexible, más acomodada a las personas, más guiada por el estilo de las personas, se logran resultados. Entonces, claro, uno lo que sí tiene como complicación es que desde mi punto de vista en el Perú se perdió la posibilidad de que las instancias de asociatividad mantuvieran su valor en la sociedad. Y entonces la atomización... A ver, explícanos un poco, porque en Perú, al menos, digamos, en el lenguaje
del ámbito político, asociatividad tiene que ver más con la asociatividad empresarial. En este caso estamos hablando, digamos, de la posibilidad de lograr acuerdos políticos. ¿A eso te Claro, refieres? me refiero a que, incluso un escalón antes, a que la lógica de que las personas, digamos, por el hecho de asociarnos, de convivir en comunidad, tenemos más posibilidad de lograr que las cosas mejoren. Esa asociatividad... realmente creer, digamos, que esos mínimos hacen viable, digamos, el resto, es lo que más o menos nos estás indicando. Claro, ese pacto social, digamos. que el pacto social requiere que actuemos social, que seamos responsables socialmente. Digamos, mi rol en la sociedad, para que nuestra sociedad funcione como beneficiosa para todos, requiere que yo participe, tenga un rol. Yo creo que lo que fue perdiendo de manera vertiginosa el Perú fue esa convicción de que las personas digan mi rol en la sociedad es relevante, y por tanto se trastoca un poco la democracia, porque el primer escalón es la persona diciendo soy yo responsable de lo que ocurre en mi país y por tanto hago algo para que mejore. Y ese hacer algo muchas veces desde el punto de vista de la democracia significa me reflejo en algún partido, tomo acciones para participar, me involucro en algún movimiento. Y lo que yo creo que se perdió como posibilidad es que la institucionalidad de los partidos políticos reflejara este interés de participar en sociedad. Y lo que tendió a ocurrir ahí es que los liderazgos caudillistas, en principio, que yo creo que irrumpieron en los partidos, en la institucionalidad de los partidos, fueron derivando a partir de la lógica de Fujimori en gerentes y dueños de los partidos. Entonces hoy día tú no encuentras militantes de los partidos que estén por convicciones. Son como franquicias, ¿no? O son, claro. son como extensiones políticas de conglomerados empresariales, ¿no? Es, digamos, como una suerte de filial, ¿no? Es como un holding, ¿no? Como que Acuña tuviera un holding en el que incluye APP. Acuña es tal vez el caso más paradigmático, ¿no? Así es, pero también lo tiene Luna, ¿cierto? Sí. Con Perú, y uno podría decir cuántos de esos han incorporado Acción Popular con este grupo de congresistas que dicen que son los dueños del partido y que los otros no lo son. Entonces, lo que yo creo es que en el otro extremo, por decirlo de alguna manera, en el Perú lo que ocurre es que esta desafección del rol que significa mi responsabilidad en términos de lo que ocurre socialmente, tiene un efecto en que la asociatividad, en la lógica de que nos juntamos para que las cosas mejoren, se diluye y toman el control de esta instancia, que dentro de la democracia son los partidos, personas que lo que están buscando no son que las cosas funcionen mejor, sino que a mí me vaya mejor. Y crean partidos, y se crean partidos con dueños, y los partidos duran una elección, y después de esa elección, si te va mal, se disuelven, o se venden los vientres de alquiler, que yo lo puedo decir con más soltura porque soy chileno, digamos, pero porque algunos amigos peruanos no lo dicen con mucha... son vientres de alquiler. Claro, y un vientre de alquiler te puede costar $500,000, y así, digamos. Y la negociación, ¿no? Bueno, te doy que seas el número 1 para la lista congresal en tales regiones, y así es. O sea, no vamos a negar que la política ha caído o se ha devaluado en ese sentido, en esa dirección, ¿no? Y yo creo que, perdona, solo para cerrar ese argumento, yo creo que se ha devaluado sobre la base de esta lógica de pérdida de la exigencia de las personas sobre sí mismas, de observar el rol que ellos tienen en la democracia. Han dejado hacer, por decirlo de alguna manera. El rol, digamos, cívico-republicano que todos los ciudadanos deben tener, ¿no? Sí, así, el rol cívico-republicano yo creo que está puesto en tela de juicio, y eso también pasó un poco en Chile, ¿no? Pero con el efecto institucional contrario. La gente empezó a decir, yo voy a dejar que los que se dedican a la política profesional lo hagan, y yo me quedo al margen. Pero permíteme, y con eso también quisiera ir terminando, Andrés, hacerte una precisión. Pero claro, a diferencia de Perú, en Chile sí hubo un cierto recambio generacional, más allá de las banderas políticas de estas personas. Te hablo del mismo presidente, Camila Vallejos, o sea, hay un grupo de jóvenes que desde la universidad empezaron a militar políticamente, se comprometieron, digamos, con proyectos políticos, y que ahora tienen puestos preponderantes dentro del gobierno y de la política.
Entonces, ese proceso no se ha dado en Perú. O sea, ese proceso de recambio generacional no se ha dado. Las caras son las mismas. Y creo que parte del agotamiento de la población con respecto a la política también tiene que ver con eso. Claro, yo te diría que el recambio generacional en Chile fue virtuoso, virtuoso, y creo que tiene que ver con que esa es la ventaja de la institucionalidad. Como tú bien dices, gran parte del gabinete hoy día de Boric, o por lo menos del que partió, fueron dirigentes universitarios con él en el año 2010, 2011, que fue la gran crisis de la educación en Chile. Acá una precisión, Andrés, no es que estemos tampoco hablando a favor de Boric, no estamos hablando de la gestión de Boric, estamos hablando del recambio. Nuevamente, más allá de las banderas, ¿no? Sí. Que se dio en la política chilena. Sí. Ahora, ese cambio tuvo que ver con una fuerte presión que hubo para modificar este sistema electoral, digamos. El sistema electoral se modificó, se abrieron las válvulas, se generó la posibilidad de mayor participación, se empalmó esto con esta gran masa de dirigentes que habían dado la pelea por las mejoras de la universidad, y yo te diría que ahí, desde mi perspectiva, algo que todavía no es suficientemente valorado, los espacios los abrió el segundo gobierno de Bachelet. Fue ahí donde se jugó, donde ella apostó, puso su capital político sobre la mesa para resolver problemas que en Chile la aristocracia política no quería resolver. O sea, no querían poner en riesgo sus cupos parlamentarios, ni el poder de los partidos para designar a los congresistas, ni a las autoridades regionales, y ella puso su capital político y dijo, esto se acaba, o la crisis no la para nadie, digamos. Yo creo que en ella había bastante conciencia de eso. Entonces, y ahí surge todo este recambio, que yo creo que fue un recambio virtuoso, y efectivamente, como tú dices, yo un recambio que no veo en el Perú. Uno dice, en los últimos 4 años en el Perú ha habido 3 congresos, o sea, 120 diputados, ¿sí? Congresistas, ha habido 360 congresistas, y los últimos congresistas que entraron, uno los ve, y la verdad es que... Sí, puedes decirlo sin ningún problema. Cuesta pensar en que son un aporte de fondo a la democracia, digamos. Muy sutil, muy sutil, mi querido Andrés. Yo le tengo mucho afecto al Perú, creo que tiene muchas cosas buenas, y no lo digo por alabar, sino que porque creo que nosotros cometemos el error desde Chile de mirar desde una perspectiva muy nuestra, el valor que tenemos, y no somos capaces de ver las dificultades que tenemos y lo que podemos aprender del resto de los países. Entonces, por eso yo soy cuidadoso y creo que el Perú se lo merece, porque tiene una historia, tiene mucho que enseñarnos, y nosotros como que no nos damos el espacio para hacerlo. Esa es mi convicción. Yo vivo harto en Perú, digamos. La diferencia está, y con esto quisiera agradecerte, Andrés, por este tiempo que nos has brindado, en que en Chile, no más allá de las ideas y de las tiendas, ¿no? En Chile hubo un Salvador Allende que decidió morir, digamos, defendiendo la voluntad del pueblo, ¿no? Y acá tenemos un presidente que al parecer está pensando en fugarse, está pensando en dónde se va a exiliar, y eso te marca más o menos una idea de cómo es el talante del político actual, ¿no? Qué gran diferencia. Nuevamente, más allá de las ideas que cada uno de estos personajes pueda promover, ¿no? Más allá de sus agendas políticas, creo que marca también una actitud, ¿no? Y es lo que tú decías, el compromiso ciudadano, el compromiso republicano, es lo que está en crisis, y creo que eso es lo que está provocando de alguna manera fracturas en las democracias liberales, tanto de Perú, Chile y seguramente de muchos países de América Latina. Para terminar, Andrés, no sé si quieres hacer una... solo decir que esto es bien peligroso, en Chile también está ocurriendo, y es bien peligroso porque se genera espacio para el populismo, ¿no? De izquierda y de derecha, ¿no? Y estamos viendo situaciones bien complicadas en esa línea Bolsonaro sacó el 50% de la votación en Brasil, perdió por 200.000 votos o algo así, pero es el 50% de la votación. Y en Centroamérica tenemos, no sé, pues a Bukele, que saca el 80% de los votos, y que, ya. Entonces lo que te quiero decir es que hay un riesgo para las propuestas simplistas, que parecieran resolver los problemas,
y que frente al cual los partidos se quedan un poco con las manos amarradas, ¿no? ¿Ah? Entonces es un riesgo para la democracia. Esa es una preocupación de fondo que a mí me parece que es relevante plantear. Hemos estado con Andrés Palacios, amigo, analista político, especialista en marketing político, conversando un poco acerca del control político desde una perspectiva comparada entre Perú y Chile. Andrés, te agradezco mucho. Espero que no sea la última vez que podamos conversar sobre este tema y otros. Encantado de estar y participar con ustedes y disponible para cuando sea necesario poder conversar. Es un agrado conversar contigo. Así que Muchas gracias, mi te querido agradezco la Andrés. invitación.